Hermanos, buenas tardes, Dios les bendice, nos da gusto volver a saludarles y compartir con ustedes este tiempo de enseñanza, el cual ya es titulado Resolviendo conflictos o resolviendo nuestros conflictos. Ya hoy es nuestra tercera clase, hermanos. Dijimos que esta clase va a durar 6 sesiones, hoy es nuestra tercera sesión, vamos a la mitad de resolviendo nuestros conflictos. Pues damos gracias a Dios por su bondad, por todo lo que en Cristo Jesús Él nos da, amados hermanos, y queremos anunciarles, hermanos, para esta próxima semana, en vez de que el devocional sea el miércoles, lo vamos a hacer el martes a las 7, porque el martes es 15 de septiembre, entonces vamos a tener una enseñanza por motivo de la independencia, vamos a compartir de las Escrituras de cómo usamos nuestra libertad, ¿verdad?, en Cristo. Entonces, no va a ser el miércoles, recuerden, hermanos, va a ser este martes por única ocasión, martes 15 de septiembre a las 7 de la noche vamos a tener la enseñanza de entre semana. Entonces, recuerden, por única ocasión no va a ser el miércoles, sino va a ser martes 15 de septiembre que vamos a tener la enseñanza con motivo de la independencia. También queremos recomendarles, hermanos, pues traten de que no salgan de casa, no se reúna tanta gente en casa todavía, hermanos. Nos seguimos cuidando, no hay que bajar la guardia, hermanos, así que traten de no reunirse tanta gente, hay que cuidarnos unos a otros, hermanos, porque pues no sabemos de repente quién se haya descuidado o quién sea asintomático y vemos que la pandemia no está cediendo como esperábamos, está tardando, hermanos. Entonces les hago esa recomendación, si se reúnen entre muchos hermanos, pues tomen las medidas necesarias sanitarias y que el Señor les guarde. Pero preferiblemente, hermanos, no hagan como regularmente se hace, no se anden visitando unos a otros, todavía no, seamos pacientes, hermanos. Pues, por favor, pedimos sus oraciones para José Armando Centeno Rodríguez, es una persona que solicita oración. José Armando Centeno Rodríguez le detectaron un cáncer, entonces pues, está solicitando oración de parte de nosotros para que el Señor obre en su salud. También por Karina Hernández Ramírez, que también es otra persona que se solicita nuestras oraciones, hermanos, ella es por infección de COVID. También recuerden que pedimos oración por Jonah Ortiz, que él es un amigo conocido y hermano en Cristo de nuestro hermano David Sánchez, hijo de nuestra hermana Margarita, que tanto Karina Hernández como Jonah Ortiz están hospitalizados. Y agradecerles, hermanos, por sus oraciones, por la familia Neria Pedraza, por mis tías, por mis primos, también por mi tía Mari, mi primo Leonardo, y también por Miriam Sánchez Herrera, que es hija de nuestra hermana Socorro Herrera. Pues gracias a Dios, hermanos, ya van pasando la cuarentena, como se le llama, y gracias a Dios ya van saliendo, ya algunos les faltarán 2-3 días, algunos menos de una semana, hermanos, y gracias por sus oraciones. ¿Qué les parece si oramos antes de iniciar la clase de hoy? Pues te pido, a lo mejor si te puedes poner de pie o ahí en el lugar donde estás, oremos juntos. Padre, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia, por todo lo que en Cristo Jesús tú has derramado para todos y cada uno de nosotros. Pedimos perdón, Dios eterno, por nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, en Cristo Jesús, límpianos y perdónanos de toda maldad. Y no queremos que esta oración estorbe, sino que sea agradable delante de tus ojos, por lo cual te pedimos perdón arrepentidos, bendito Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, agradecerte por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú sostienes, Señor, porque hasta el día de hoy no nos hace falta nada, por la forma que has obrado en la salud de todas las personas, familiares y amigos que han solicitado por medio de esta iglesia las oraciones, Señor.
Gracias por toda la familia Neria Pedraza, Señor amado, por mi tía Mari, por mi primo Leonardo, por sacar también adelante de su operación a mi tío Fernando Pozos, hermano de mi papá. Gracias por la forma en que obraste en él y en los médicos, Señor. Gracias también por la forma en que está sacando adelante a Miriam Sánchez Herrera, a Saúl y a su mami, nuestra hermana Lulú Montaño. Gracias porque permites que estén estables y vayan pasando ya su tiempo de cuarentena. Y también, Señor, queremos poner en tus manos a José Armando Centeno Rodríguez. Tú sabes, Señor, que él padece de un cáncer. Guárdale, Señor, provéele de lo necesario y también te pedimos por su salvación si no te conoce. Por Karina Hernández, lo mismo, Señor, que está cruzando por esta dificultad del COVID y hospitalizada, lo mismo que Jonah Ortiz. Padre, guárdalos, bendícelos. En el caso de Karina, si no te conoce, Señor, muéstrale tu amor mediante el Evangelio de Cristo. Y en el caso de Jonah Ortiz, Señor, ya siendo que es tu Hijo, ten misericordia de él y fortalécele. Padre, tú que eres el Dios de toda consolación, que encomendamos todo esto en tus manos para que nos permitas descansar en ti, Señor. Para todos los que hemos puesto en tus manos en oración, Señor, te pedimos que inclines tu rostro y atiendas estas oraciones y conforme a tu voluntad, obres en misericordia, Señor. Toma en tus manos también, bendito Dios, esta clase, donde buscamos, Padre, ser edificados y tomar los rumbos necesarios en cuanto a la forma en que resolvemos nuestros conflictos unos con otros, Padre Celestial, y esperamos que además de que primeramente esto sea para la gloria de tu nombre, sea de edificación y mucha enseñanza para todos nosotros. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, hermanas, vamos a comenzar la clase de hoy, que se llama Aprendiendo a confrontarnos. Y, ¿saben? Indagando en el tiempo, hermanos, desde que pues Dios me ha permitido no solamente pastorear, sino estar trabajando en diferentes áreas de la iglesia, y no estoy hablando nada más de Peniel, sino en otras iglesias en las cuales he estado trabajando, hermanos. Cuando he estudiado esta cuestión de la consejería bíblica, nos damos cuenta que cuando hablamos de confrontar, hermanos, a la mayoría de las personas, tal vez por una cuestión cultural de mexicana, o sea, como que una cuestión cultural mexicana, no sé si toda América Latina, hermanos, pero cuando a una persona le dices confrontar, en su mente luego viene problemas. Para ellos confrontar es pelear, encontrar problemas, terminar destruyendo lo que de por sí ya se estaba fracturando. La idiosincrasia tal vez mexicana nos ha llevado a no observar correctamente qué es la confrontación. Y fíjense que también lo digo como, no con tristeza, pero sí con un punto de tal vez preocupación, hermanos, y es que aún dentro de la iglesia, y estoy hablando de Cristo, no solamente de Peniel, cuando a algún hermano le dices, hay que confrontar este punto, luego se le prenden los focos, hermanos, y confrontar ya creen que se van a meter en problemas, creen que ya los vas a disciplinar. Hermanos, confrontar es un tema muy amplio, es un tema que abarca muchos conceptos, pero sobre todo confrontar, hermano, es una enseñanza bíblica. La confrontación fue una acción creada por Dios para corregir, para regular y dirigir o perfeccionar nuestras relaciones. ¿Por qué es que la Biblia nos enseña la confrontación? Porque sabiendo Dios que nosotros, hablando desde la caída del hombre, desde Adán hasta nuestro tiempo y hasta que el Señor venga, hermanos, sabe Dios que todos los seres humanos, aun cuando hemos sido redimidos en Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él, que por cuestión del pecado que está en nuestra vida, no se ha eliminado el factor humano, por lo cuanto no has eliminado el error ni el pecado. Cristo nos ha redimido y nos ha limpiado de nuestros pecados, que es un asunto diferente. Pero sería una mala doctrina, hermanos, una doctrina antibíblica y distorsionada el pensar que si hoy aceptaste a Cristo, hoy dejaste de pecar y a partir de mañana y para siempre ya nunca vas a pecar. Eso no es lo que enseña la Biblia. Sí enseña la Biblia una santificación progresiva, una transformación, una renovación que es producto de nuestro nacimiento en Cristo.
pero pensar que hemos conocido al Señor y además cuando llevamos años en Cristo, o nos sentimos o nos creemos maduros en la fe, hermanos, pensamos que no pecamos, y por supuesto, si pensamos que no pecamos, por supuesto en nuestra mente tampoco se coloca la necesidad de confrontar. ¿Por qué confrontar si hablamos entre hermanos, somos santitos y no pecamos? Pues no va a caber en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, la confrontación y nunca va a actuar en nuestra vida. La confrontación es una enseñanza bíblica que Dios puso como herramienta para dirigir, hermanos, para corregir, ¿sí? O fortalecer nuestras relaciones. Es necesaria la confrontación bíblica. Ya les dije, no es de la manera en que piensa regularmente la idiosincrasia o cultura mexicana o latinoamericana, pero sí es una enseñanza bíblica. Y pues si avanzamos, vemos en la siguiente lámina, hermanos, tenemos aprendiendo a confrontarnos bíblicamente. Hay que confrontarnos, sí, pero hay que hacerlo bíblicamente, ¿ok? Y podemos observar la etimología griega. La palabra que se traduce como confrontar, hermanos, es la palabra griega nouthetos, o noutheto, que quiere decir nous es mente, de donde viene gnosis, ¿no? Nous es mente. Y tithemi quiere decir poner o colocar, ¿sí? Entonces, nous es mente y tithemi quiere decir colocar. Por eso se llama nouthetos, ¿ok? Entonces, se traduce como advertir, aconsejar, regañar, exhortar, amonestar o confrontar. Si se dan cuenta, la confrontación es todo un abanico de opciones para poder enfrentarlo. Esta palabra nouthetos ocurre 8 veces en el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero vamos a avanzar. Entonces ya dijimos que confrontación en la Biblia es nouthetos, ¿ok? Y se traduce como advertir, aconsejar, regañar, exhortar, amonestar, confrontar, entre otros. Vemos en la siguiente lámina lo que no es confrontación, hermanos. Lo que no es confrontación es desinformar. Y tenemos ahí algunos versículos bíblicos donde queremos nosotros basar lo que estamos diciendo. Proverbios 13:5 dice la Escritura: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Entonces, hermanos, la confrontación no es desinformar, la confrontación no es levantar falsos, no es levantar acusaciones o tergiversar la información de lo sucedido para ganar el argumento. Así que confrontar no es desinformar, ¿ok? Cuando nosotros sacamos de su contexto la información por la cual se está dando a conocer el origen del problema, hermanos, nos estamos viendo nosotros como impíos, aunque seamos creyentes, aunque seamos creyentes. Un creyente que tergiversa la verdad para ganar el argumento dentro de la confrontación está desinformando, y eso ya es pecado, eso ya no es confrontación. Tal vez está confrontando, pero no bíblicamente. También, hermanos, la confrontación no es amedrentar, ¿sí? No es amedrentar o amenazar, eso no es confrontar. Por ejemplo, podemos ver segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, segunda a los Corintios, capítulo 10, dice del versículo 8 al 9. Segunda de Corintios 10, del 8 al 9, dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiera amedrentar por cartas, ¿verdad? Dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Cuál es el contexto de 2 Corintios 10? Pablo está defendiendo su ministerio. Había falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores que señalaban que el falso maestro era Pablo.
Así que Pablo dice, yo mis cartas y mis palabras no lo hago para amedrentarlos, sino por medio de el poder del Espíritu Santo es que demostramos que nosotros sí somos gente llamada por Dios. Pablo no está amedrentando, sino que está asegurando su ministerio. Así que lo que no es confrontación bíblica, además de desinformar, hermanos, es amedrentar. Cuando uno confronta amedrentando, eso ya no es una confrontación bíblica. Tal vez estás confrontando, pero de una manera mundana, impía y pecaminosa. ¿Ok? Deberíamos preguntarnos por qué al confrontar queremos amedrentar al realizarlo. Si al confrontar a una persona ya estoy amedrentando, amenazando, hermanos, entonces ya desde ahí mi corazón no es correcto, porque simple y sencillamente yo quiero ganar, ¿verdad? Y va a ser por encima de la otra persona. Otro punto en lo cual no es confrontación bíblica es torcer. Y estamos hablando de torcer el testimonio, Deuteronomio 16:9. Si ustedes me están siguiendo allí, vayan ahí en su Biblia, en sus hogares, Deuteronomio 16, es 19, perdón, era Deuteronomio 16, versículo 19. 16:19 dice el texto, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y está hablando en un momento de confrontación. A alguien se le está confrontando a manera de juicio, está en un tribunal. El contexto de Deuteronomio 16 es como un tribunal. Ante los ancianos de Israel no se podía torcer, hermanos, ni tergiversar el testimonio, ¿verdad? Ni tampoco sobornar ni nada. Entonces, cuando se confronta a una persona no es torcer la verdad o distorsionarla. Eso no es confrontar. Si yo al confrontar, hermanos, tuerzo la verdad o la distorsiono, otra vez estoy confrontando de una manera pecaminosa y mi corazón está en ganar y ganar a pesar de el bienestar de la otra persona y de la mía. Entonces, hermanos, se está confrontando de una manera mundana, impía y pecaminosa. La confrontación bíblica tampoco es evadir el problema o evadir el conflicto o evadir a la persona. ¿Les suena, hermanos? Eso es otra cuestión que también aquí en nuestro amado México tenemos los mexicanos, evadimos. De alguna manera no queremos decir, de alguna manera no queremos estar frente a las personas, le damos la vuelta a la situación para con tal de que porque yo he escuchado personas, hermanos, hermanas que dicen, no, hermano, es que yo mejor le doy la vuelta o lo he dado para no tener problemas. Eso no es amor, eso no es tener madurez ni amar a las personas. Evadir, hermanos, no es confrontación bíblica, es pecaminoso. Es más, al evadir ni siquiera confrontas. Proverbios 17:10, ahí en sus Biblias, Proverbios 17:10, dice la Escritura, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Otra vez dice, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Entonces, hermanos, confrontar o reprender, hermanos, es que alguien que lo enfrenta es alguien entendido. Otra palabra que se usa en Proverbios para hablar de entendido es sabio o sensato. Quiere decir que el que va del conflicto, el que no quiere solucionar ni enfrentar a las personas de una manera bíblica, se comporta como un necio, como un insensato, ¿verdad? Y también de manera pecaminosa. Entonces, hermanos, evadir tampoco es confrontar de manera bíblica. La otra forma es venganza. Confrontar, hermanos, para vengarnos no es bíblico, es neta y enteramente pecaminoso. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjense, quítense de vosotros. ¿Por qué cuando confrontamos a los demás les suena a que estamos hablando desde un corazón resentido o amargado? Cuando confrontamos. ¿Por qué cuando confrontamos a los demás les suena que yo estoy enojado, que estoy airado?
¿Por qué para confrontar necesito apoyarme necesariamente de gritar, alzar la voz? Hablar más fuerte, hermanos, no es autoridad. Es más, muchas veces levantar la voz sin control precisamente es muestra de perder el control. Una persona que se exalta de esa manera es porque ya está perdiendo el control, y la mejor manera, la más inteligente, diría yo, que encuentra en su mente y en su corazón de enfrentar la situación es gritar de una manera descontrolada y además añadiendo con agresividad. Cuando digo agresividad, porque fíjense que el texto dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, las pone juntos. Quiere decir que gritería y maledicencia es, ¿cuántas veces, hermanos, hemos escuchado a aquella persona, el cristiano que es bien espiritual, ¿no? El cristiano que es bien maduro, que dice, no, hermano, yo jamás digo groserías nada más cuando me enojo. Entonces, ¿eso qué, hermanos? ¿No? Entonces, hermanos, gritería y maledicencia vienen juntos en el punto de que cuando uno comienza a gritar, ha perdido el control, pero además comienza a agredir con palabras fuertes, ¿no? Con groserías, con amenazas, y luego dice, y toda malicia. ¿Por qué dice que de repente estamos atacando las personas? Estamos atacando no el pecado, no el problema, sino las personas, hermanos, y lo hacemos ya con maledicencia, porque precisamente si hay amargura, enojo, ira y gritería en mí, hermanos, por supuesto hay malicia. Lo que yo quiero hacer a la hora de confrontar es daño, no provecho. Así que, hermanos, cuando nosotros vamos a confrontar, si en nuestra mente y en nuestro corazón ya está trabajando el hacer daño y no provecho, ya ni le entres, hermano, hermana, familiares y amigos, estás pecando y es muy seguro que el producto o el resultado de la confrontación salga mal. Salga mal. Algunos hermanos en consejería bíblica a veces tenemos que llegar a momentos de confrontación. Le estoy hablando como pastor y lo que sucede de repente. Entonces en la consejería bíblica, hermanos, a veces tenemos que hablar en confrontación. Pero como las personas no siempre están, aunque sean creyentes, hermanos, las personas no están siempre dispuestas a confrontar de una manera bíblica, dentro de la confrontación pues sale lo carnal, sale la amargura, el resentimiento, el odio. Y entonces dicen, no sirve de nada confrontar, no sé para qué el pastor confronta, si fuera de funcionar nos causó más daño. Hermanos, hermanas, les estoy hablando, eso nos pasa a todos los pastores que manejamos consejería. ¿Y por qué? No porque la confrontación sea mala o porque el pastor no quiera hacer las cosas bien, sino que simple y sencillamente alguien en la confrontación se enojó, cargó su ira y su resentimiento, y entonces al confrontar lo hizo más para desquite y venganza que para restaurar. ¿Sí, hermanos? Entonces, no es que no funcione la confrontación, sino que más bien, aunque digamos que somos cristianos, no nos gusta confrontar, no nos gusta que nos confronten, y cuando estamos confrontando, hermanos, sale más la carne que el espíritu. Y es cuando juzgamos y decimos, no sirve confrontar. No, hermanos, lo que pasa es que no sabemos confrontar porque nos gana el pecado a la hora de confrontar. Esa es la realidad, ¿sí? Y vemos el otro punto, que no es confrontar, hermanos, es andar de conflictivos. Confrontar no es andar de conflictivos, hermanos. Proverbios 26, 21. Sí, porque no vaya a ser que a rato vaya a llegar alguien y vaya a decir, pastor, usted dijo que lo podemos confrontar, no me gusta su chaleco, ¿por qué se rasuró? ¿O por qué luego se deja la barba más larga? Oiga, pastor, no me gustó, ¿por qué se acercó a fulanito? ¿Por qué saludó al otro? Eso no es confrontar, eso es estar de chismosos y ya, eso es otra cosa, hermanos, ¿no? Entonces, eso es estar de conflictivos. Oiga, pastor, ya vio que el hermano tal, diga, ya ve y coméntaselo tú, ¿no? Entonces, confrontar no es conflictuar, hermanos, es Proverbios 26, dijimos. Proverbios 26, 21, dice el texto, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender contienda. Ups, ¿no? Y luego el 22 también está interesante, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿No? Ups, qué tremendo es eso, ¿no, hermanos? Entonces, solamente estamos leyendo el texto, hermanos, allí en casa relájense, no estamos hablando de nadie en particular, solamente estamos hablando y estamos como describiendo lo que pasa,
para que no piensen, ay, cómo me gustaría que esté viendo, se lo voy a compartir al hermano tal, ¿no? Antes cuando nos podíamos congregar, ay, ¿cómo no vino el hermano a la iglesia hoy, no? Ahí le hablan, pues ahorita han de estar así como que, ay, ¿cómo no le escucha el hermano tal? Se lo voy a mandar, ¿no? Con dedicatorias, es para ti, hermana. No, hermanos, cada quien tiene que ponerse en su situación y permitir que Dios haga un examen en nosotros y trabajar. Entonces, confrontar, hermanos, no es ser una persona conflictiva. Hermano, hermana, si lo que tú piensas, lo que tú crees, de repente no es igual a lo que piensan y creen los demás, y tú por eso crees que tienen conflictos contigo, tú eres una persona rencillosa. Si los demás no piensan igual que tú, hacen las cosas igual que tú, y no te parece y con eso piensas que los demás están mal, tú eres una persona rencillosa, no los demás. Aguas. Cuiden ese corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sí? Porque así comienzan las personas rencillosas, ¿no? Ellos están mal. Yo pienso que esto es rojo y como él dice que es azul, ellos están mal. Y como ellos están mal, vamos a decirle al pastor que los confronte, porque ellos están mal, porque piensan que es azul cuando nosotros decimos que es rojo. No, los que están mal son ustedes, los que pensarán así, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, una persona rencillosa es aquella persona que ve problema y conflicto y enemigos en todos lados. No, los que están mal son estas personas. Aguas, eso no es confrontar, ¿sí? Entonces, hermanos, ya que vimos estas partes de no confrontar, vamos a ver 3 formas comunes en la siguiente laminita que les van a poner ahí. 3 formas comunes, hermanos, de confrontar. ¿Ok? ¿Ya la tenemos? ¿Sí? Entonces, 3 formas comunes o maneras comunes de confrontar. En la primera, del lado izquierdo, que es como ese circulito naranja, la P, hermanos, es pecado o problema, ¿sale? La P es pecado o problema. Y la flechita que ven ustedes que como que va directo y luego se desvía la flechita ahí en esa primera forma de la izquierda, que es como color naranjita, esa es una forma de confrontar. Piensa que confrontan, ¿qué hacen? Como que van a enfrentar el problema y el pecado, pero a la mera hora ya que están de frente se desvían y sacan otros temas menos el que es, ¿no? Oye, es que tú no hiciste lo que te pedimos. Ay, pero si tu mamá también hace, eso ya esa es la manera, la primera forma, por ponerles un ejemplo. Entonces, esa es una manera de común, hermanos, que tenemos los seres humanos. Vuelvo a decir, no sé si en México, pero cuando los seres humanos tenemos una forma de que les estás diciendo, oye, hermano, esto es así. A ellos te lo desvían, no, es que no, y es que tú me dijiste, no, es que lo manejamos de esta manera, no, es que es así. Desvían la situación. ¿Por qué? ¿Por qué creen que en esta primera forma no es bíblica? Porque además de que no se atreven a confrontar el pecado o el problema como debe ser, lo desvían porque de alguna forma precisamente quieren desviar la atención a su propia responsabilidad. Una persona que desvía una confrontación, la que sea, es una persona que no está aceptando su responsabilidad. Por eso desvía el tema o desvía la atención a otros. Es que tú hiciste esto. No, es que él me hizo primero, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, esa primera forma de confrontación no es bíblica, pero es común, hermanos, entre los seres humanos. Cuando vamos a confrontar, o desviamos el tema o desviamos la atención para otra persona, ¿no? Es decir, buscamos culpables en vez de aceptar nuestra responsabilidad. Una persona que tiende a argumentar desviando el tema o señalando a otras personas, esa persona no va a encontrar el arrepentimiento, no le gusta que le confronten y no es una persona fiable. ¿Fiable? Sí, ¿verdad? Sí, no es de fiar, hermanos, porque una persona que no es capaz de reconocer sus propios actos y faltas, aunque sean lo más pequeño, no es confiable. No es confiable, hermanos, porque o va a desviar el tema o va a buscar, es capaz de hacerte responsable a ti que a esa persona misma, ¿no? Entonces, la primera figura de color naranja, hermanos, no es la manera correcta de confrontar, ¿no? Vamos a la de en medio que está como color lilita. Otra vez, el círculo, la P, es el pecado, y está la flechita, hermanos. Se dan cuenta como que esta flechita lo que hace es como que ahí le da, pero más bien como que se desvía, ¿no? Le da la vueltecita. Y les voy a poner a qué se refiere. Mientras el otro desvía la atención
o busca culpables. El que en el segundo ejemplo del círculo lilita, hermanos, la persona que se ve como esa flechita que parece que le está dando vueltas, eso, le están, oye hermano, hermana, ¿ya pudiste hablar con el hermano X de tal situación? Fíjate hermano que estaba con él, pero ¿qué crees que le habló su abuelita? Y no, pues mejor me fui. Pero no hablaste el asunto, no, a eso ibas. Oye hermano, ¿ya hablaste con tu esposa o tu esposo, con tu hijo esto? ¿Ya trataste ese asunto? No, fíjate hermano que estaba pensando que no, pues mejor le dije así. Se lo manejé de otra manera. Oye, y cuando la forma en que le manejaste las cosas aceptó su falta, hubo reconocimiento o arrepentimiento. No, pues no, porque no le hablas claro. El amor sin la verdad no es amor. Entonces, hermanos, la segunda forma de confrontación, que es darle vueltas y vueltas y vueltas. Saben que cuando le damos tantas vueltas a la confrontación, esta crece el problema, crece el pecado, y al rato va a ser tan grande esa esfera que ya ni vueltas le vamos a poder dar. Ya no nos va a alcanzar el espacio para darle vueltas, no va a haber espacio para solucionar. De tantas vueltas que le hemos dado, le hicimos crecer tanto, hermanos, que no le vamos a poder dar vueltas. El día que lo tengamos que confrontar, va a ser de una manera pecaminosa y con pocos resultados, porque no lo hicimos con valentía y con amor en su momento. Entonces, vamos a la tercera figurita, y que es la que ya es como un círculo ya semipartido, ¿no? Que es un círculo ya semipartido, que otra vez es el problema o el pecado, y ahí sí vemos una flechita que ya está partiendo, ¿no? La forma, esa flechita, hermanos, en el círculo, o el círculo que ya está semipartido, hermanos, es la manera correcta de confrontar, ¿sí? Tenemos que enfrentar el problema, tenemos que enfrentar el pecado, no atacar a la persona, pero sí enfrentar el problema, enfrentar el pecado. ¿Saben ustedes que también se puede confrontar el mal hábito o el desorden de una persona? Hay que enfrentarlo, hermanos, hay que enfrentarlo. Entonces, ya vimos, hermanos, la mejor forma de confrontar es de frente para partir la situación, hermanos. Hay que atacar directamente el problema o el pecado, no a la persona, el problema o el pecado. Si vamos a la siguiente lámina, vuelven a ser esas tres, pero ya vimos que la primera y la segunda forma de confrontación tienen tache, y la tercera figurita tiene palomita. La tercera figurita, esa es la correcta para confrontar. Hay que enfrentar la confrontación, hermanos. No hay que desviarnos ni darle las vueltas. ¿Sabes por qué de repente, hermano, hermana, familiares, amigos, saben por qué de repente estamos teniendo tantos conflictos en el hogar, o en el trabajo, o en otros lugares? Porque no quieres confrontar a tu esposo, o a tu esposa, o a tus hijos, o los hijos no quieren hablar con los papás, ¿sí me explico? O con los compañeros de trabajo, o con los patrones, como sea, hermanos. Y le damos vuelta y le damos vuelta, o nos desviamos y buscamos culpables, y cuando nos damos cuenta el conflicto o el problema o el pecado ya creció, y por mucho, a veces, hermanos, cuando ya crece el problema, el conflicto o el pecado, aunque ya al final lo quieramos hacer bíblicamente, créanme, nos va a costar trabajo, porque ya creció mucho y ya causó muchos estragos. Entonces la labor de restauración va a ser más tiempo que lo que pensábamos. Hay que confrontarnos unos a otros. Si cuando hemos sido confrontados en tu mente o en su mente, chicos, estoy pensando en los jóvenes hermanos, si en su mente no funcionó, no sé para qué nos estamos confrontando, es porque en tu mente tienes que reconocer que te enojaste, te airaste, manifestaste tu amargura y tu rencor, y por eso no funcionó. O si estás del otro lado, no te airaste, pero no te arrepentiste, no confesaste tu pecado y te mostraste intransigente, pues por eso no funcionó. ¿Sí me explicó? Pero no es que la confrontación no funcione, es que mi pecado me lleva a enfrentar la confrontación precisamente de una manera impía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de confrontación, debido al término griego que les dijimos que es noutesis, le llamamos consejería noutética, y en la consejería se confronta. Es que yo no quiero, porque hay otros hermanos que dicen, no, ya no voy a la consejería con el pastor porque me va a confrontar. Pues entonces tú no quieres enfrentar tu pecado, no quieres renunciar a tu pecado, por eso ya no quieres ir a la consejería, porque no te gusta que te confronten. La consejería bíblica es noutética, hermanos, la consejería bíblica es confrontativa, porque lleva a la transformación de la persona. 3 propósitos de la consejería noutética, hermanos. Confrontar, preocupación es
involucrarnos en la situación de la persona y el cambio. Tú, para ser confrontado, necesitamos hilar, hermanos, necesitamos encontrar ahí una conexión para cambio. Pero si tú no quieres dar el primer paso, que es confrontación, nunca va a venir el cambio. Por eso es que, por eso es que cuando a veces se confronta, se piensa que no funciona, pero es porque mi pecado me lleva a confrontar de manera pecaminosa, o simple y sencillamente mi pecado no quiere que yo confronte o me confronte. ¿Ok, hermanos? La consejería bíblica es noutética, es confrontativa, va a confrontar el corazón, no de la otra persona, sino del aconsejado o la aconsejada. ¿Ok, hermanos? Vamos a ver lo que sí es confrontación verdadera, lo que sí es una confrontación bíblica. La confrontación bíblica, hermanos, es dar consejo instructivo. Entonces, Hechos 20:31. Hechos 20:31 nos va a mostrar que la consejería noutética o la confrontación, es consejo instructivo. Hechos 20:31 dice el texto: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y esa palabra amonestar, que se ha traducido en Hechos 20:31 en el castellano, es realmente noutetis o noutetos. ¿Ok? Entonces, la confrontación bíblica es dar consejo instructivo. ¿Por qué? En el contexto de Hechos 20. ¿Por qué? Pablo les está diciendo a los creyentes de Éfeso y a los ancianos de Éfeso, les está diciendo: yo he estado enseñando con ustedes y les he mostrado lo que es el verdadero camino del Señor. Les he dado todo el consejo de Dios. Es lo que les dice en Hechos 20:31. Yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Por eso ustedes, así como han sido llamados por el Espíritu Santo para cuidar estas ovejas, cuídenlas. Eso es todo, les estoy diciendo más o menos lo que dice Hechos 20. Por eso les dice: no ceso de amonestaros, y amonestar de repente es un consejo instructivo, decir: mira, hermana, esto no es correcto, camínale por este lado, te estás instruyendo porque esto no está bien, no nos va a dar buen fruto. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, de repente, la confrontación también es instructiva. La confrontación tiene que llevar a una enseñanza, porque se recuerdan que sí, tiene 3 pasos: confrontar, encontrar el hilo para el cambio. Entonces, ¿cómo va a haber un cambio si no hay instrucción? La confrontación tiene que ser instructiva. Si yo voy a confrontar, hermanos, dejando fuera el propósito de instruir dentro de la confrontación, pues no, yo lo único que quiero es desquitarme. ¿Ok? Entonces, el segundo punto de lo que sí es confrontación bíblica, y es corregirnos unos a otros. La confrontación bíblica, hermanos, es corregirnos unos a otros. Oye, cuando tú llega alguien, hermano, hermana, familiar y amigo, y te va una observación: oye, hermano, una observación así, y tú dices: yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, ya desde ahí ya esa persona está mal. Hay un orgullo así, pero infladote, ¿no? No, hermanos, la confrontación bíblica es muestra de amor, y el amor es corregirnos unos a otros. Romanos 15:14. Vayan conmigo allá a Romanos 15:14. Dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. A ver, ¿dónde dice la Escritura? No lo confrontes. Hermano, hermana, si eres maduro, quítate de problemas. No, hermanos, la Biblia, ¿qué dice? Confróntense, si se aman, confróntense. Traigan las cosas al frente, tráiganlo a la mente. Eso se traduce literal. Noutetos quiere decir traer a la mente o colocar en la mente. Entonces, confróntense, hermanos, dice Pablo otra vez: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que nos podemos amonestar unos a otros. Así que, además de que la confrontación tiene que ser instructiva, hermanos, también la confrontación tiene que llevar a corregirnos. Y muchos de nosotros, por muy maduros y por muy santos que nos creamos, hermanos, no nos gusta que nos confronten. No nos gusta que nos digan que estamos mal, que nos equivocamos. ¿Sí me explicó? Una parte de madurez, la humildad en el cristiano tiene que verse cuando es confrontado. ¿A poco no?
Un cristiano que es humilde aguanta la confrontación, hermanos. De verdad, Dios está trabajando en esa área. Otro punto, un tercer punto de lo que sí es confrontación, hermanos, es dirección y rumbo. No nada más voy a estar discutiendo por discutir, sino que vamos a darle rumbo y dirección al conflicto, al problema, a la situación, a la solución. 1 Corintios 4:14, hermanos. Vamos a 1 Corintios 4:14. Más adelantito vamos a regresar a Romanos 15:14, pero ahorita vamos a 1 Corintios 4:14. Dice la Escritura: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, ¿verdad? Y aquí lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, otra vez, es defendiendo su ministerio, porque otros los estaban difamando. Decían que Pablo era perezoso, que era mantenido. No, en serio, hermanos, así estaban contra Pablo. Y entonces Pablo les dice desde el versículo 11 de 1 Corintios 14, les dice: hasta esta hora padecemos hambre y tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Darles dirección. No es cierto, no es como les están diciendo. Yo les estoy confrontando con la verdad para darle dirección a lo que es correcto, y es que nosotros fuimos llamados por el Señor, el contexto de Pablo. Entonces, hermanos, la confrontación bíblica es dar dirección y rumbo. Si alguien se acuerdan que veíamos hace rato que la confrontación no es tergiversar, ¿verdad? No es torcer la verdad, pues la confrontación es dar dirección y rumbo a la verdad. Eso es confrontar, dar dirección y rumbo a la verdad. Por eso es importante que cuando nos estamos confrontando unos a otros, no metamos mentiras, no metamos chismes, ni involucremos a otros, ¿no? Es importante dentro de la confrontación. Un cuarto punto en lo cual sí es confrontación bíblica, hermanos, es llamar o atraer la atención. Llamar o atraer la atención. También se traduce como emplazar. Emplazar es mandar a traer, hacer un llamado. Cuando de repente, hermanos, un juez manda un citatorio a alguien, jurídicamente se dice emplazar, ¿no? Jurídicamente dice emplazar. Entonces, hermanos, la confrontación bíblica también es atraer la atención. Por ejemplo, Colosenses 1:28, dice la Escritura en Colosenses 1:28. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y está hablando, hermanos, del llamado del Evangelio. Pablo está hablando del ministerio a los gentiles. Dios hace un llamado a las personas a que atiendan el Evangelio de Jesucristo para salvación. Les emplaza, les dice: yo les estoy llamando a esta reunión para que ustedes atiendan el Evangelio de redención. Entonces, la confrontación bíblica, hermanos, es atraer la atención o emplazar. ¿Sí? Atraer la atención es: vamos a tratar este asunto en particular, no metamos otros más, vamos a tratar este asunto en particular. ¿Ok, hermanos? Otro punto en lo cual es confrontación bíblica es la exhortación o persuadir. Exhortar o persuadir también es confrontación bíblica. Colosenses 3:16 dice la Escritura: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que, hermanos, la confrontación bíblica también es exhortar o persuadir. Exhortar, hermanos, es sacar del lugar, ¿no? Entonces, cuando se nos está confrontando, hermanos, se nos tiene que sacar del error o del pecado, y eso es exhortación. Se nos saca del error y del pecado. Ese es un propósito de la confrontación, sacar del error o del pecado. Así que la confrontación bíblica también es exhortación y persuadir.
Vamos a otro punto. La confrontación bíblica, hermanos, es amonestar o advertir. Mientras exhortar es sacar del error y del pecado, amonestar es ya señalar una falta o aplicar una disciplina. Señalar una falta o aplicar una disciplina. La confrontación bíblica es amonestar o advertir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es interesante este texto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, la labor, aquí está hablando Pablo de la labor de liderazgo. Es interesante que hoy en día, ya desde hace muchas décadas, se ha enseñado que el liderazgo o el pastor en particular es una persona que siempre tiene que hablar para ellos en amor. En amor es no les confrontes, no apapáchales su pecado, no disciplines, háblales en amor. No les hables fuerte, no les hables duro porque entonces no eres amoroso. No, hermanos, una persona que no, un pastor, un líder que no tiene que hacer lo que hace, y parte de eso es exhortar y amonestar, hermanos, sirve más a los hombres que a Dios. Entonces la exhortación bíblica la confrontación bíblica es también amonestar y advertir. ¿Por qué amonestamos? ¿Qué hace el árbitro de fútbol cuando amonesta? Porque ya se realizó una falta. ¿Por qué se advierte? De acuerdo a la falta. Entonces la confrontación bíblica, además, hermanos, es amonestar o advertir de acuerdo a una falta. Segunda de Tesalonicenses 3:15 dice la Escritura: mas no lo tengáis por hermano, sino a molestarle como hermano. Y está hablando el apóstol Pablo de las personas que viven de forma desordenada, que no trabajan ni tienen oficio ni beneficio, pero andan de un lado para otro. Hay que amonestarles como hermanos, pero se les tiene que disciplinar. ¿Ok, hermanos? Que les tiene que amonestar. Y por último, hermanos, en el punto de lo que sí es confrontación bíblica, es reprender o increpar. A diferencia de amonestar es cuando ya hay una falta, reprender o increpar es cuando una persona está mostrando necedad, ¿verdad? E intransigencia. Entonces, cuando se tiene que confrontar a alguien es porque está mostrando, se le tiene que reprender o increpar porque está mostrando necedad o intransigencia. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, amonestar, hermanos, es reprender o increpar a una persona que ya cayó en la necedad o en la intransigencia, no quiere caminar. Por eso es necesario confrontarle. Así que, según lo que acabamos de ver, hermanos, ahí en la siguiente laminita, resume lo que es la confrontación bíblica. Entonces, según lo que acabamos de ver, la confrontación bíblica es instruir, corregir, direccionar, emplazar, exhortar, amonestar o reprender. Cualquiera de estas es bíblica siempre y cuando no sea, hermanos, para amenazar, para vengarnos, para torcer la verdad, sí, hermanos, para ganar nuestro argumento. Cualquiera de estas es bíblica mientras no sea de la manera opuesta. Eso es confrontar. ¿Ok, hermanos? Entonces, para terminar, hermanos, tenemos que observar que la confrontación tiene que tener, vamos a decir que la confrontación debe tener 3 motivaciones o 3 motores que lo guíen. Si tú vas a confrontar, hay 3 motivaciones o 3 motores que te guíen a confrontar. Ya vimos lo que no es confrontación, ya vimos la forma que no se debe confrontar, ya vimos lo que sí es confrontación. Ahora, por último, es 3 motivaciones, hermanos, o 3 motores que me tienen que llevar a mí cuando tengo que confrontar a alguien o alguien me tiene que confrontar. Motivaciones verdaderas de la confrontación noutética o bíblica. Primero, amados hermanos, la confrontación bíblica debe ser motivada por el amor. El amor siempre delante de todas las cosas. Hechos 20:31 era lo que leíamos hace rato. Hechos 20:31. Cuando vamos a Hechos 20:31, dice la Escritura:
Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. ¿Por qué lloraba Pablo cuando los amonestaba? Y allá no era de regañarlos, acuérdense que era una instrucción. Por amor. ¿Por qué Pablo, al hablar con ellos e instruirles, lloraba aún con ellos? Porque les consolaba, porque les daba dirección, porque naturalmente en el corazón de Pablo su primera motivación era para confrontar el amor de Cristo. Dios confronta nuestras vidas y nuestros corazones, hermanos, con el pecado. Sí, hermanos, Dios confronta el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, la primera motivación que me tiene que llevar a mí a confrontar, o que yo tengo que garantizar que el que voy a confrontar observe, es mi amor. Y amor, hermano, estamos así de que, ay, que sea meloso, ay, es que me habló duro el pastor. Hermano, a veces no hay de otra, ¿me explico? ¿Sí? No, tampoco ya dijimos que confrontar no es gritar de manera airada o maliciosa, pero tampoco, hermanos, no es decir que que confrontar con amor es hablar bajito. No, es hablar con la verdad, enfrentar las cosas y el pecado, eso es en amor. Entonces no tiene que ver mucho si hablas bajito, ¿sí, hermanos? Entonces, primer motor para la motivación es el amor. Segundo motor para la confrontación, hermanos, es la bondad. Y bondad es que yo confronto para que la persona que está siendo confrontada reciba su beneficio, no para perjudicarla. Si yo voy a confrontar para perjudicar a otra persona, eso no es amor. Pero si yo voy a confrontar para beneficiar a la otra persona, está mostrando mi bondad. Romanos 15:14, ya lo habíamos leído, pero vamos a ver cómo Pablo maneja esta parte. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Aquí Pablo maneja 2 cosas, bondad y conocimiento. Conocimiento es de las cosas que ocurrieron y conocimiento bíblico, ¿verdad? Pero aquí añadimos al amor, hermanos, otro ingrediente u otra motivación que debemos tener para confrontarnos unos a otros es el beneficio de la persona que está siendo confrontada. A la confrontación tiene que ir acompañada de amor y bondad y benignidad. Tiene que notarse que yo quiero buscar o dejar el mejor beneficio para la persona que está siendo confrontada. ¿Ok, hermanos? Tengo que garantizar esa parte. Y el tercer punto, hermanos, la tercera motivación o el tercer motor que debe acompañar la confrontación es la edificación. ¿Ok? Colosenses 3:16 dice la Escritura. Colosenses 3, versículo 16 dice la Escritura. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Sí, entonces, hermanos, la confrontación tiene que edificar. Cuando hablamos del término edificar, en el texto de Efesios se comprende un poco más en el capítulo 4, porque edificar es alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Es decir, edificar es construir el carácter de Cristo. Así que cuando yo te pregunto, o alguien te pregunte, ¿esto en qué te edifica, hermano o hermana? Te están diciendo, ¿eso en qué te hace hacer cada día como Cristo? A eso nos referimos de edificación. Así que si es algo que a ti te molesta, dices, no, es que no es de edificación, porque no te molesta o porque está lastimando tu orgullo. También porque hay personas que te dicen, esto no me edifica, pues porque lastimó su orgullo y porque son personas que no son, que quieren enseñar, pero no son enseñables. ¿Ok, hermanos? Pero cuando nosotros vamos a confrontar, tenemos que garantizar que esta persona, tanto la que es confrontada como nosotros mismos, que alcancemos el carácter de Cristo. Efesios 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Observen, para que ya no seamos como niños fluctuantes,
llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo el amor, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Entonces también habla de confrontación, hermanos. Habla de estar ejercitándonos unos a otros en esta parte. Así que, hermanos, la confrontación bíblica tiene que edificar. ¿En qué me edifica? Quiere decir que cuando soy confrontado me va a llevar a moldear o a transformar mi carácter o mi personalidad a la persona de Cristo, al carácter de Cristo. Que muera cada día más yo y que viva más Cristo en mí. Ese es el punto de edificación, que muera cada día más yo y se muestre cada vez Cristo en mí. Es interesante, hay algunas ilustraciones en internet donde una persona tiene un espejo del tamaño casi de su cuerpo y se acerca al espejo y en vez de ver su propio reflejo ve a Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el propósito también de la confrontación. La confrontación nos lleva a adquirir el carácter de Cristo, porque nosotros sí somos, por ser humanos, pecadores y erráticos. Así que nos debemos confrontar unos a otros. De tal manera, amados hermanos, que para confrontar tiene que ir acompañado de amor. Y cuando hablamos de amor, no es de apapachos o de hablar suavecito, sino de hablar con verdad, con firmeza, para dar dirección, corregir, exhortar. ¿Estamos de acuerdo? Y también la confrontación, hermanos, tiene que llegar llena de bondad. Es decir, tanto nosotros como la persona que está siendo confrontada tiene que identificar que nuestro propósito es que ella o él salgan con el mayor beneficio posible. Y por último, y resultado del amor y la bondad, pues naturalmente se vean edificadas de tal manera que la confrontación les va a llevar cada día más a tomar la imagen de Cristo, a morir ellos y que viva más Cristo en nosotros, hermanos. Así que esa es la confrontación. Ya vimos lo que no es confrontación, no es gritar, no es airarse, no es decir groserías, no es hablar alto, no es decir mentiras, no es torcer la verdad, hermanos, no es vengarse, eso no es confrontación. Acuérdense que también hay que evitar las maneras falsas de confrontación, que es desviar o la atención hacia nosotros o desviar el tema, eso no es confrontar. Confrontar tampoco no es estarle dando vueltas y vueltas y no tratar nada para que esto crezca y no se pueda resolver. Y la confrontación bíblica es romper con el pecado, romper con la falta, hermanos, siempre con amor, bondad y edificación. Y nos vamos a dar cuenta que nuestros conflictos se van a resolver y nuestra relación se va a mejorar cada día más. Hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de edificación para ustedes. Sí, de edificación, que adquiramos el carácter de Cristo, no solamente de bendición, sino de edificación, hermanos, y si Dios permite, el día de mañana a las 11, ¿verdad? Nos estaremos viendo en la predicación. Les mandamos saludos de parte de los diáconos Gilberto Mancilla y Jorge Ibarra, además de nuestro hermano Josafat Ramos, que está en los controles, y de parte de un servidor, el pastor José Antonio Pozos. Que Dios les bendiga, hermanos, les amamos, abrazos, cuídense.